Buen día a todos, un gusto saludarlos. Vamos iniciando su cámara para poder ir viéndolos. Okay. Vamos a ver. Quiero como más felices hoy. Ayer estaban de psicología general, varios se conectaban tarde. Yo les pregunté que por qué se habían conectado tarde. Estaban viendo lo de la audiencia de Joe. Yo creo que ya hoy una cantidad está un poquito más feliz. Pero bueno. Ok, vamos iniciando entonces la clase del día de hoy. Hoy vemos los últimos 5 nervios para que podamos avanzar en esta temática. Un segundo para compartir pantalla. Ahora sí. ¿Lo ven? ¿Pantalla completa? ¿Sí? Sí. Gracias, Stacy. Ok. Iniciemos entonces con grupo 8. Adelante. Ok, buenos días, licenciado y compañeros. Les voy a hablar acerca del nervio vestibulococlear. El nervio vestibulococlear, o como se le conocía antes, nervio estatoacústico, es el octavo de los 12 nervios craneales. Es un nervio aferente de tipo sensorial. Consta de 2 orígenes, uno real y otro aparente. El origen real, 2 de sus partes tienen origen en los ganglios periféricos análogos a los nodos espinales. Dentro del origen real están los núcleos vestibulares, los núcleos cocleares dorsal y ventral. Y está el origen aparente, que penetra en el puente encefálico por el extremo lateral del surco bulbopontino. En este punto emerge de la caja craneal y transmite los impulsos auditivos del oído interno. La principal función del nervio vestibulococlear es transmitir la información sobre la audición y el equilibrio desde el oído interno hacia el tronco encefálico. Logra esta función a través de sus 2 componentes, que son la rama vestibular y la rama coclear. ¿Cuáles son las funciones de cada una de las 2 ramas del nervio vestibulococlear? El rama vestibular conduce impulsos del equilibrio y está relacionado con el control espacial. Se encuentra ubicado en el oído interno del ser humano. Este sistema es el responsable de detectar desplazamientos, giros o aceleraciones para ayudar a mantener el equilibrio. La rama coclear, conduce impulsos de la audición. Es un conductor sensorial que tiene su campo de distribución periférica en el caracol, aparato analizador de los sonidos. Representa, por lo tanto, el nervio específico de la audición. ¿Adelanto? Sí, por favor. Hay que recordar que cada una de las ramas también tiene axones sensitivos. Los axones sensitivos de la rama vestibular provienen de los conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo del oído interno. Se extienden hasta el ganglio vestibular, o también conocido ganglio de Scarpa, donde se localizan sus cuerpos celulares y finalizan en los núcleos vestibulares de la protuberancia y del cerebelo. Algunos axones sensitivos también llegan al cerebro a través del péndulo cerebeloso inferior. Hacia la otra link, por favor. Los axones sensitivos de la rama coclear surgen del órgano espiral, que también se conoce como órgano de Corti, que está situado en la cóclea del oído interno. Desde allí se extienden hacia los núcleos del bulbo raquídeo y terminan en el tálamo. El nervio contiene algunas fibras motoras, pero no inervan tejido muscular. En cambio, modulan las células ciliadas del oído interno. Pase la otra link, por favor. A ver, ok, algo importante acá que yo quiero hacer una aclaratoria en este sentido. Recordemos que
habla de una ubicación original y una ubicación encefálica. Porque este es un nervio, al igual que en el caso del nervio óptico, ¿verdad? El nervio 1, 2 y 3 que tienen una extensión hasta el ojo. En este caso tenemos extensión hasta el oído. ¿Qué produce la lesión de la rama vestibular del nervio vestíbulo-coclear? La lesión de la rama vestibular del nervio vestíbulo-coclear puede producir vértigo, sensación subjetiva de rotación del propio cuerpo o el entorno, ataxia, incoordinación muscular y nistagmo, movimiento rápido e involuntario del globo ocular. También en la rama coclear se puede producir la lesión de acúfeno, que es en las campanas en los oídos, o sordera. El nervio vestíbulo coclear puede lesionarse como resultado de traumatismos, lesiones o infecciones del oído medio. Gracias. ¿Adelanto? Yo creo que ya li. Ok. Ok, pregunta. En el caso para el grupo, en el caso de la rama coclear como tal, recordemos que tenemos dos elementos importantes. Uno que es el elemento del oído como tal, que hace referencia a la parte, literalmente así se llama cóclea. Y en segundo lugar también tenemos el punto importante de desarrollo con respecto a la parte vestibular. Recordemos que habíamos hablado también que en el caso del oído es muy sensible a este tipo de daños, sobre todo porque son las mismas estructuras las que trabajan. ¿Estamos? ¿Dudas con respecto al nervio vestíbulo coclear? Si no hay más dudas, pasamos al glosofaringeo. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, el nervio glosofaríngeo inerva estructuras de la lengua y la faringe, transportando señales sensitivas generales, sensitivas viscerales, sensitivas especiales, motoras branquiales y motoras viscerales. Todas estas señales varían entre aferentes y eferentes, por lo que el nervio glosofaríngeo es un nervio craneal mixto. Esto quiere decir que lleva información desde la periferia al cerebro y del cerebro a la periferia. Los axones sensitivos del nervio glosofaríngeo provienen de los botones gustativos y receptores somáticos sensitivos del tercio posterior de la lengua. También de propioceptores localizados en los músculos de la deglución. Los propioceptores son responsables de la recopilación de información acerca de los cambios de posición y de la velocidad angular de una articulación. También provienen de los varoreceptores en el seno carotídeo que controlan la presión arterial. Los varoreceptores son receptores que monitorizan la presión y el seno carotídeo se encuentra en los primeros milímetros de la arteria carótida. Provienen también de quimiorreceptores en los cuerpos carotídeos próximos a las arterias carótidas. Los quimiorreceptores son receptores que controlan las concentraciones sanguíneas de oxígeno y dióxido de carbono. Y también provienen del oído externo para transmitir las sensaciones de tacto, dolor y temperatura. Siguiente, por favor. Los axones de las neuronas motoras del nervio glosofaríngeo nacen en núcleos del bulbo raquídeo, que es lo que aparece señalado en la imagen del cerebro que sale ahí en la imagen. Y salen del cráneo a través del foramen yugular. Los cuerpos de las células postganglionares de las neuronas motoras autónomas se localizan en el ganglio óptico, que igual sale ahí en la imagen donde esa línea amarilla que se ve ahí sale señalado el ganglio óptico.
Y para finalizar, el nervio glosofaríngeo también puede sufrir lesiones que pueden producir disfagia o dificultad para deglutir, aptialia o secreción reducida de saliva, pérdida de sensibilidad en la garganta y ageusia o pérdida de la sensación gustativa. Okay. A ver, más allá de la lectura, su compañero o compañera adicional que estaba con usted, ¿alguien más quiere añadir algo a esto? Sí, licenciado, buenos días. Lo que quiero agregar yo es que cuando este nervio se irrita, produce una enfermedad que se llama neuralgia glosofaringea. Es poco conocida y los síntomas aparecen de los 50 años en adelante. Aún no se sabe por qué se puede irritar, pero uno de lo que se cree que es porque el vaso sanguíneo que ejerce presión sobre el nervio. También puede ser porque la neoplasia en la base del cráneo también puede ejercer esa presión y eso irritar el nervio. Y las afecciones, como dijo la compañera, de la garganta y la boca. Sí. Incluso en el caso de recordemos ayer tocamos este tema de neuralgias, tiene mucho que ver la neuralgia con los procesos de opresión de huesos ante el nervio. Ayer hablamos de la ciática, que es usualmente el más conocido, pero también puede ocurrir que el nervio glosofaríngeo esté también siendo presionado y es donde se causa la neuralgia glosofaríngea. ¿Okay? Importante por ahí el acento. ¿Okay? Para que no confundamos este sentido. Y también podemos encontrar que en el caso de infecciones dentales, principalmente abscesos como tal, abscesos que son localizaciones de pus como tal, o sea que es una infección muy avanzada, puede generar también un daño en el nervio glosofaríngeo. ¿Estamos bien? Este es el que a mí más me gusta. ¿Estamos bien? Buenos días, licenciado. Yo le voy a hablar del nervio vago. El nervio vago tiene su raíz de su nombre en deambular, ya que deambula por todo el cuerpo, entonces es como si fuese un vagabundo. Se divide en dos, que es en la parte derecha y en la parte izquierda. Además que se origina en el tronco cerebral, aproximadamente detrás de las orejas, y se extiende por cada lado del cuello, cruza el pecho y llega hasta el abdomen. Siguiente. ¿Adelanto? Sí. Los axones sensitivos del nervio vago provienen de la piel del oído externo e intervienen en las sensaciones del tacto, el dolor y la temperatura de algunos botones sustantivos de la epiglotis y la faringe y de propios sectores de músculos del cuello y la faringe. La epiglotis es un colgajo de cartílago que se localiza en la garganta, detrás de la faringe y detrás de la lengua y enfrente de la faringe, además de que este se encuentra en reposo y así permite que el aire pueda pasar a la faringe y llegar a los pulmones. Siguiente. Siguiente, casi no lo escuché. Sí, siguiente. Okay. El origen de las neuronas motoras somáticas que discurren brevemente junto al nervio accesorio son el núcleo del bulbo raquídeo, que permiten funciones tales como el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, el reflejo de la deglución, el reflejo de la tos y el reflejo de las náuseas y los vómitos. Luego tenemos la faringe, el paladar blando, la vocalización y la tos y los músculos que intervienen en la diglución. La diglución es el proceso en el cual nosotros tragamos los alimentos que van desde la boca al estómago. Y las estructuras que intervienen en esto son la lengua, los dientes y el páncreas. Siguiente.
Los axones de las neuronas motoras autónomas del vago se originan en las glándulas del tubo digestivo, que son las glándulas salivales, tales como el hígado y el páncreas, el corazón, el esófago y el estómago, el intestino delgado y la vesícula biliar, que es un órgano pequeño que se asemeja a una pera y se encuentra debajo del hígado, sí, del hígado. Los núcleos de la protuberancia e intervención de los pulmones. Siguiente. El nervio vago se distribuye extensamente desde la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Además de que toca la mayoría de los órganos esenciales, tales como el corazón, los pulmones, el estómago, los riñones, el páncreas y la vesícula. O sea, en Siguiente. todas partes. Sí, los órganos más esenciales. Y vaya, a ver, pregunta, fuera de lo que usted ha leído, ¿qué es lo que usted ahora entiende con la importancia del nervio vago? A ver, y si usted no, quiero también oír a algún compañero suyo o a alguien más de la clase, no tiene que ser específicamente no tiene que ser específicamente del grupo. Ajá. ¿Qué opinan ahora con esto? ¿Qué idea tienen ahora o qué respeto merece el nervio vago? ¿Alguna vez habían visto realmente o habían dimensionado la importancia de un nervio tan grande como este? No. ¿Y ahora qué opinan? Cuando lo leí, quedé como que impresionado porque la mayoría de los nervios solo se centran en una parte y casi toca todas las partes esenciales de los órganos. No, y lo importante también es que son vías de comunicación, son autopistas de comunicación. Esa es la cosa que a veces no comprendemos la importancia. Por ejemplo, nosotros comemos algo y ese algo que nosotros comemos es algo malo para nosotros. Resulta que tenemos esta particularidad de que de repente es una comida a la cual somos alérgicos, por ejemplo, y de repente reaccionamos de una manera negativa, nos sentimos, y esta información se la lleva directo el sistema digestivo a través del nervio vago al cerebro. Y quizás nosotros nos sentimos como nubilados, como cansados, como el mal del puerco, como han escuchado. Entonces, ven la importancia de esto. O, por ejemplo, nuestro cerebro le puede enviar comunicación directa a través de este nervio hacia nuestros pulmones para que empecemos a hiperventilar cuando ocurren los ataques de pánico, por ejemplo. Quiero que entiendan, el nervio vago para mí es el nervio rey, por así decirlo. ¿Estamos bien? Sí. Ok, adelante. Esto es como lo que se dijo, que el nervio vago es como una gran autopista o un teléfono de cable transatlántico con miles y miles de fibras en el cual se reporta todo lo que está pasando en los órganos, llevándolo así hasta el cuerpo del cerebro. Siguiente. Ahí es la siguiente. Bueno, no, perdón. En términos científicos, el nervio vago es el componente principal del sistema parasimpático, que además ayuda a controlar las funciones y los actos involuntarios de nuestro cuerpo. Además de que el nervio vago se puede estimular con técnicas tales como cantar, tararear y repetir frases con un impacto espiritual, hasta socializando con las personas que nos transmiten una mayor confianza, dando paseos o caminatas a lo largo del día y masajeando nuestro cuerpo. Siguiente.
El nervio vago es como un puente de comunicación con sensores que envían señales desde el cuerpo hacia el cerebro y que además tienen un gran impacto en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Ya, gracias. Súper. Dudas con respecto al nervio vago. ¿Qué cosa que el nervio vago ya lo habíamos hablado en algún momento, ¿no? ¿Dudas? Ok. Adelante, nervio accesorio, grupo 11. Buenos días. Les voy a explicar el nervio accesorio o nervio espinal. Es un nervio motor cuya función principal es permitir la fonación y los movimientos de la cabeza y hombros. Su origen real está ubicado en dos núcleos ubicados en el bulbo raquídeo y la médula espinal, respectivamente. Estos emiten dos raíces separadas llamadas raíces craneal y espinal. Sus axones motores se originan en el asta gris anterior de los primeros 5 segmentos de la porción cervical de la médula espinal. Estos axones abandonan la médula espinal lateralmente y se unen ascendiente a través del foramen magno y luego salen a través del foramen yugular junto con los nervios vagos y glosofaringeo. El nervio accesorio transmite impulsos motores a los músculos esternocleidomastoide y trapecio para coordinar los movimientos cefálicos. Los axones sensitivos del nervio accesorio que se originan en los propios sectores de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio comienzan su recorrido hasta el encéfalo en el nervio accesorio, pero finalmente abandona este nervio para unirse a los nervios de pleno cervical. Desde el plexo cervical ingresan en la médula espinal a través de las raíces posteriores de los nervios espinales cervicales. Sus cuerpos celulares se localizan en los ganglios de las raíces posteriores de esos nervios. En la médula espinal los axones ascienden hasta los núcleos del bulbo raquídeo. Ok. Y más allá de lo que usted me está leyendo, Solo es eso, Lee. no. O sea, solo es eso lo que usted me leyó, pero lo que usted opina. O sea, leer, yo puedo leer y leer también sus compañeros pueden. La idea de esto es que usted traduzca esta información de alguna manera. Ubicó muy bien dónde está el nervio accesorio, pero, ok. Por ejemplo, lo interesante de este nervio es que tiene tanto un nervio craneal como un nervio espinal. Por ejemplo, no hablo mucho en este sentido, que lo vamos a ver en la unidad 2.5 o 2.2, como lo quieran ver. Yo le puse 2.2. Entonces, por ejemplo, el nervio craneal accesorio va a brindar información sobre todo de la información que viene de la parte del esternocleidomastoideo, que es una de las palabras más difíciles de decir, que es de la caja torácica, básicamente. Entonces, si nosotros entendemos que el nervio accesorio tiene una información, a ver, ahí, que tiene una información importante con respecto a cómo esto transmite la información sobre todo, y es una comunicación muy importante con respecto al componente de nuestro cerebro, de la médula espinal como tal, y la información que nos lleva a poder entender la información que viene desde nuestra médula espinal hacia nuestro cerebro.
Sobre todo nos ayuda en procesos de mantenimiento importante. Ya sabemos que el bulbo raquídeo, el puente, la protuberancia tienen mucho que ver con el mantenimiento de funciones corporales, tales como la respiración, atención, entre otras cosas. ¿Estamos más? ¿Estamos bien? ¿Alguien del grupo quiere añadir algo más? Ok, bueno, listo, gracias. Pasemos entonces, con respecto al grupo en general, ¿les quedó claro el nervio accesorio? Ok, pasemos entonces al último nervio, que es el nervio hipogloso. Grupo 12, adelante. Sí, no sé si va a empezar la compañera o empiezo yo. No sé. Permíteme. Sí, compañera, empieza usted. ¿Qué es el nervio hipogloso? Vamos a empezar diciendo qué es el nervio hipogloso. Es un nervio craneal motor. Los axones motores somáticos se originan en un núcleo del bulbo raquídeo. Abandonan el bulbo raquídeo sobre su cara anterior y atraviesan el conducto del hipogloso inervan los músculos de la lengua. Su componente es el motor somático. Quiere decir que salen desde el bulbo raquídeo, la parte lateral de la cabeza para ubicarlo mejor. Como ahí podemos ver en imagen, y se aferran a lo que es la lengua, ya que sus funciones primarias son las palabras, poder formular palabras, la manipulación de los alimentos y la deglución. Estas funciones son las funciones principales del nervio hipogloso. Si no estuviera de acuerdo como tendría que estar, se nos dificultaría poder hablar, poder comer o poder degluir la comida. Siguiente, por favor. Como les estaba diciendo, las consecuencias de una lesión en el nervio hipogloso son dificultades para masticar, disartria, disfasia, que son dificultades para igual comer y hablar. Atrofia en la hemilengua. Esto se puede dar a través de un traumatismo, lesión, accidente cerebrovascular, esclerosis lateral, amiotrofia o una infección en el tronco del encéfalo. Todo esto puede causar daños al nervio hipogloso y las consecuencias podrían ser las que ya habíamos dicho. No poder hablar bien, no poder comer, etc. Siguiente. No sé si la compañera, para que muestre los ejemplos. Podemos ver lo que es el ejemplo de un nervio hipogloso dañado y uno normal en la lengua, más que todo, porque como ahí se inerva, entonces podemos ver que la lengua de la parte derecha está como con un bulto y la otra está prácticamente lisa como la conocemos. Incluso recordemos que el nervio hipogloso y todo lo que nosotros estamos viendo, principalmente lo que nosotros hemos visto han sido componentes de tipo sensitivo, que, o sea, que lleva información normalmente de un sentido hacia el otro. Pero también en otro caso, nosotros podemos comprender que esta situación es un nervio motor realmente, principalmente porque lleva la información del encéfalo hacia la lengua como tal, que es
la estructura más importante en el nervio hipogloso. ¿Dudas? Cuando se daña ese nervio, ¿es difícil hablar o comer? Se pierde el control de muchas funciones básicas. Incluso en algunos casos hasta poder beber agua es una complicación, porque usted cuando bebe agua usted utiliza la lengua. Usted no lo nota porque no es algo que hace de manera consciente, pero sí está desarrollando esto. Vamos encendiendo la cámara y por ahí el mensaje que llegó de Hazel, por ahí no lo pude leer a tiempo cuando ya avanzamos con el tema del nervio vago, pero lo interesante también, por ejemplo, que ustedes están viendo es que cuando nosotros tenemos diabetes usualmente es una enfermedad, bueno, no usualmente, es una enfermedad crónica que usualmente la gente no le presta tanta atención. Yo he conocido casos de personas que se toman el hipoglicemiante, que es la pastilla, la insulina, y se toman la pastilla con coca, por ejemplo. Y no les estoy mintiendo. O sea, están tomándose la pastilla que les va a bajar el azúcar con una coca. Y es, azúcar. ¿Perdón? Con más azúcar, le digo. Entonces, esto es bien importante porque normalmente o usualmente la gente no responde como muy bien ante esto, sobre todo porque las personas no le dan la seriedad que merece. La diabetes es una enfermedad crónica que va a dañar básicamente todos los sistemas. Daña sistemas renales, daña el sistema digestivo, causa neuropatía, pierde sensibilidad en los nervios. Por eso es que, por ejemplo, yo he oído de casos, literalmente, que han andado una aguja metida en el pie un día entero y no se dieron cuenta, porque perdieron la sensibilidad de los pies. Entonces, la diabetes realmente es un tema muy, muy delicado. Así que, si usted o algún familiar suyo está en esa condición, préstele mucha, mucha atención. No solo es el daño que ocurre en el nervio vago, es en general. ¿Estamos? ¿Dudas con respecto a los nervios? Perfecto. Ok, entonces, con eso terminamos la clase el día de hoy. Lo que quería hablar con ustedes ayer era que si quieren mejor, les doy la oportunidad que descansemos mañana y así aprovechan a estudiar todo el fin de semana y tenemos el examen el día lunes en horario de clase, horario regular. Pero, como dicen, el diablo no negocia nada sin una contraparte. Porque sí me gustaría que el otro viernes podamos adelantar un poquito más. Quizás nos podemos sentar ese mismo viernes en la misma hora clase para poder trabajar. ¿Les parece? Sí, Lick. La hora no la van a tener este viernes, sino el próximo viernes, digamos. Y en lugar de tener examen, vamos a tener trabajo. Perfecto. Eso lo vamos a hablar mucho más frecuentemente entonces la próxima semana. Pero entonces el examen es el día lunes a las 9 de la mañana, horario regular. Se conectan normalmente como clase, ¿sí? Clase regular, se conectan. El examen va a durar como una hora 15 más o menos. Se va a pasar dentro de la hora programada. No es que usted tiene que desarrollarlo en una hora 15. Si usted lo desarrolla en media hora, pues lo desarrolla en media hora, no hay problema. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces aprovechen el tiempo, vayan avanzando por ahí. Vamos a tener la próxima semana también una tarea de los nervios craneales como tal. Ya está subido para que vayan avanzando en esta información. Porque ya lo que nos queda es la próxima semana, ya empezamos con la unidad, como les decía, 2.2. ¿Ok? Bueno, gracias jóvenes, un gusto, pórtense bien, feliz día y feliz fin de semana. Nos vemos lunes. Gracias, Lick, nos vemos. Gracias, Lick. Dale.